Notimundo Estelar. Información inmediata. Y este lunes se cumple un año del ataque de Hamás a Israel que dio comienzo a la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto con el licenciado Daniel García, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Un año de la guerra en Gaza, las consecuencias y cuál es la expectativa que se tiene sobre este conflicto que parece no terminar. Es más, va en ascenso en algunos momentos. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, buenas noches a usted y a toda su distinguida audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y por su tiempo. Un año de la guerra en Gaza y hay visiones distintas. De hecho, la discusión, el debate sobre lo que ocurre en Gaza se ha polarizado a nivel mundial. Hay quienes son críticos y cuestionan las arremetidas por parte de Israel y hay quienes en cambio las respaldan. Pero ¿cuál es la lectura, digamos, que deberíamos tener respecto de lo que ocurre realmente? Hay incluso gran cantidad de niños que están siendo afectados a diario producto de este conflicto. Bueno, la lectura creo yo que más ecuánime es la que ha dado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Lo hizo hace prácticamente un año, donde él básicamente comentaba que se debe condenar de la misma manera, en primer lugar, los ataques terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre, causaron 1.200 muertos, un ataque evidentemente totalmente indiscriminado, de una violencia suprema en contra de la población civil del sur de Israel. Pero por otro lado está la respuesta en gran medida desmedida del gobierno de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu, que a esta altura, un año después, ha generado 40.000 muertos en la Franja de Gaza. Buena parte de ellos, la mayoría, civiles inocentes, mujeres y niños. Entonces, repito, por un lado, están de manera indiscutible la violencia de los ataques terroristas de Hamás, pero por otro lado también está la respuesta que va en contra en algunos aspectos, en contra del derecho internacional humanitario y que ha generado evidentemente también una indignación mundial la respuesta militar que dio Israel a los ataques terroristas y además a la ampliación del conflicto que hemos visto a lo largo de este año, ¿no es cierto? Al sur del Líbano, en el caso de Hezbollah, la ampliación del conflicto entre Irán e Israel e incluso con la participación de los Houthis de Yemen. Ahora bien, tenemos ahí precisamente imágenes de lo que ocurrió desde hace un año exactamente, cuando se registran estas imágenes que son, para decir lo menos aterradoras, lo que ha ocurrido. Ahí tenemos las imágenes, edificios, en algunos casos incluso hospitales. Habíamos visto imágenes que son también imposibles de publicar, de niños desmembrados. La situación es realmente devastadora en esta parte del mundo, pero lo que ocurre también es que el cuestionamiento que se hace a la arremetida de Israel es tomando en cuenta que ya ha ganado gran parte del territorio y tiene prácticamente cercados a los palestinos en un territorio que es de apenas cercano al 10% del que tenían inicialmente. En efecto, la cuestión es que Hamás, ¿no es cierto?, la organización islamista que domina políticamente la Franja de Gaza, no ha sido aún derrotada. De hecho, Yahya Sinwar, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo el número 2 de Hamás, actualmente el número 1, sigue vivo, ¿no es cierto? Aún no ha sido ajusticiado por las fuerzas israelíes. Y lo que se plantea en este momento es que después de un año de conflicto, repito, con un saldo de civiles muertos en Gaza de 40.000, la única solución a este conflicto ya parece que se agotaron, digamos, las respuestas militares. Parece que lo que toca ahora es una negociación política. Repito, el número 2 de Hamás, actualmente el número 1, que planificó estos ataques, sigue vivo después de un año. Todavía Hamás no ha sido extinguida, no ha sido derrotada después de este año.
En este escenario, ¿es posible una negociación política tomando en cuenta la escalada, la violencia, el nivel de violencia que se ha dado? ¿Es posible una negociación cuando hay cientos, miles de inocentes? Lo que usted ha mencionado, evidentemente, mujeres, niños que han sido víctimas, además víctimas de una crueldad, de ataques sin misericordias, de lado y lado. Pero ¿es posible en este contexto una salida política? Bueno, esta salida política se ha ido negociando poco a poco a lo largo de los meses y parece ser que, digamos, si las partes encuentran una voluntad política, podría haber por lo menos un alto al fuego, y un alto al fuego que permita la entrada de los servicios humanitarios a la Franja de Gaza en un mayor volumen. Entonces, digamos, un alto al fuego por lo menos es negociable en el corto plazo, y en el largo plazo va a haber necesariamente una renovación de los liderazgos políticos de los palestinos y los israelíes, y seguramente podrá seguirse caminando en una vía negociada. Esa es la esperanza, evidentemente. Este conflicto ya entre los palestinos y los israelíes tiene ya un siglo de duración. Evidentemente ha habido un retroceso gigantesco con el conflicto del último año, pero repito, las esperanzas a largo plazo pueden estar en la renovación de un liderazgo político en ambos lados. Ahora bien, la intervención de Estados Unidos no es quizá un punto débil dentro de estas negociaciones. La intervención de Estados Unidos no incrementa la hostilidad en la franja. Por supuesto, o sea, Estados Unidos históricamente ha intentado presentarse frente a palestinos e israelíes como un aliado neutral, un aliado confiable, y algunos de los avances más importantes hacia la paz que se han dado en la historia de este conflicto han sido patrocinados por Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, es una posición ambigua la de Estados Unidos, porque al mismo tiempo que intenta presentarse como un mediador neutral, claramente hay un apoyo irrestricto a Israel, ¿no es cierto? Hay un apoyo anual de $3.500 millones como ayuda militar. Esto es, repito, sucede cada año. Eso no se ha detenido en este conflicto. En este conflicto, de hecho, han seguido las concesiones y las ventas de armas de Estados Unidos a Israel, y evidentemente Estados Unidos también ha tenido un patrón de apoyo diplomático a Israel a lo largo de las décadas, y lo ha seguido dando en este momento, ¿no es cierto? De cuando en cuando hay alguna declaración del gobierno estadounidense condenando tal o cual exceso de las fuerzas israelíes en Gaza, pero el apoyo irrestricto está ahí. Y si escuchamos a los dos candidatos, la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, y evidentemente el candidato republicano Donald Trump, los dos, si en algo coinciden, es en el apoyo estricto a Israel. Ahora bien, se ha reportado incluso en las últimas semanas golpes a algunos líderes de Hamas, pero esto no necesariamente va a frenar las hostilidades, no necesariamente va a parar la violencia en la Franja de Gaza, tomando en cuenta que incluso se habla de disidencias, en algunos casos también la salida de nuevos líderes de la organización que podrían incluso incrementar la violencia en respuesta a esta arremetida. Bueno, lo que hemos visto a lo largo del último año, lamentablemente, es una ampliación del conflicto. El gran temor al inicio es que esto se convierta en un conflicto regional. Entonces, actualmente Israel no solo que está enfrentándose militarmente con Hamas en la Franja de Gaza, sino también se amplía el conflicto a el sur del Líbano. El sur del Líbano es esta zona controlada por Hezbollah. Hezbollah, que es una organización paraestatal islamista que es parte del llamado Siege de la Resistencia organizado por Irán. Y hemos visto ya 2 intercambios de misiles entre Irán e Israel en el último año. De hecho, digamos, como ustedes bien conocen, hubo el ataque reciente de misiles iraníes en contra de Israel, y lo que se está esperando en estas horas es la respuesta, el contraataque israelí. Entonces, más bien lo que hemos visto es una ampliación del conflicto a nuevos frentes, y probablemente una de las graves posibilidades es que este conflicto se amplíe aún más. Se comenta que
los líderes israelíes ven actualmente una oportunidad estratégica de moldear la situación geopolítica en Medio Oriente, vista como de excesivo poder de Irán, y dado el actual contexto, los israelíes verían la posibilidad de, por ejemplo, atacar el programa nuclear iraní. Es decir, este conflicto podría agravarse bastante más y consumir ahora sí a toda la región. Entonces, ese ha sido el temor, repito, constante, la ampliación del conflicto en Gaza hacia un conflicto regional, y bien podría estar sucediendo esto en los próximos días. Tomando en cuenta lo que ha ocurrido desde octubre del año pasado hasta esta fecha y en el contexto que usted ha mencionado, Daniel, ¿no podríamos quizá referirnos a un hecho inminente, la escalada del conflicto a nivel regional, tomando en cuenta estas nuevas intervenciones, lo que he mencionado, el caso de Irán, por ejemplo, también la respuesta de Israel y otros países que podrían irse juntando en respaldo a uno u otro bando? Una vez más, en gran medida jamás, me refiero al grupo político que maneja la Franja de Gaza, Hezbollah, el grupo político que maneja el sur del Líbano, los Houthis, que actualmente tienen el poder en Yemen. Todo esto conforma lo que se llama el eje de la resistencia, que en gran medida es la red de clientes de Irán en la región de Medio Oriente. Irán, más o menos desde comienzos de este siglo, ha ido, de hecho, expandiendo su poder en la región. E Israel en gran medida ha tenido, digamos, se ha visto como confrontada frente al creciente poder de Irán. Actualmente, como había indicado, existe la percepción de que el equilibrio militar está más a favor de Israel que de Irán, y se ve la ventana de oportunidad estratégica por parte del liderazgo israelí de poder atacar Irán y poder destruir además a la red de clientes que tiene Irán a lo largo y ancho de la región. Lo que estamos diciendo en una palabra es que existe la posibilidad completa de un escalamiento a un conflicto regional en Medio Oriente. Y un conflicto que en ese contexto podría únicamente resolverse con el dominio, en este caso, Israel. Sí, justamente, esa sería la visión, pero como vemos es extremadamente peligrosa y arriesgada. Es decir, el poder militar nos proporciona soluciones a nuestros problemas estratégicos solamente al corto plazo, porque la violencia genera más violencia. Y una vez que se haya escalado el conflicto a una escala regional, pues eso inmediatamente involucraría de manera, primero diplomática y capaz en otros niveles, a potencias incluso externas a la región. El primer involucrado podría llegar a ser los propios Estados Unidos. Entonces, de un conflicto regional podemos escalar algo más grande. No quisiera ser alarmista ni catastrofista, pero la posibilidad existe. Y las evidencias están precisamente allí. Daniel, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Interesante visión de lo que ocurre a propósito de este año de la guerra en Gaza, un conflicto que ha ido en escalada. Lamentablemente, lo que hemos visto durante este año no es precisamente una disminución, es algo que seguramente nos lleva a ser no muy optimistas de lo que ocurra. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, gracias, Fausto. Un saludo. Un saludo. Ha sido del licenciado Daniel García, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, hablando sobre el año de la guerra en Gaza, la escalada de hostilidades, el conflicto. Lamentablemente nos hacen ver un contexto de quizá una inminencia en del conflicto en la región, que pueda escalar a un conflicto regional, que el conflicto se resuelva lamentablemente con más guerra. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.